Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejemplo de ecuaciones diferenciales con factor integrante, pero utilizando el método número 3. Ejemplo, encontrar el factor de integración de la ecuación 5x cuadrada de y diferencial de x más y diferencial de y igual a 0. En la metodología para este tipo de ecuaciones diferenciales, el paso 1 consiste en comprobar si es una ecuación diferencial exacta. Recordemos que las ecuaciones diferenciales exactas tienen una forma especial, que es esta que tenemos aquí, en donde m es lo que multiplica a la diferencial de x. En nuestro ejercicio es 5x cuadrada y. Entonces, n es lo que multiplica la diferencial de y. Para nuestro ejercicio va a ser y. N va a ser igual a y. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de m con respecto a y. Recuerden que como estamos derivando parcialmente con respecto a y, entonces x es constante. Y nos quedaría derivada de 5x cuadrada y, nos va a dar 5x cuadrada. Ahora, vamos a derivar parcialmente n con respecto a x. Y si derivamos n, que en este caso es igual a y, como podemos ver, no hay x. Por lo tanto, la y es constante. Y como es una constante, derivada de una constante es 0. Como podemos observar, my es diferente a nx, es decir, las derivadas parciales son diferentes. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a resolver el paso número 2, que consiste en buscar el factor integrante. Vamos a utilizar los elementos que obtuvimos en el paso anterior, que fueron m y n y sus derivadas parciales. Primero vamos a ver por qué no podríamos utilizar el método 2, en donde tenemos que encontrar una función de x. Esta es nuestra fórmula para encontrar la función de x. Al sustituir, pues tenemos que my es la derivada parcial de m con respecto a x, menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n. Y nos queda de esta manera. Podemos simplificar 5x cuadrada menos 0, pues nos queda 5x cuadrada y el denominador no cambia. Bueno, nuestra función tendría que haber sido en función de x y como podemos ver tenemos una y, por lo tanto no es función de x y esto quiere decir que no vamos a poder encontrar el factor integrante de esta forma. Como lo que encontramos no fue función de x, vamos entonces a buscar el factor integrante por la metodología número 3, que consiste en buscar una función de y. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar esa función. Tenemos la derivada parcial de n con respecto a x, tenemos la derivada parcial de m con respecto a y y tenemos m. Entonces sustituimos cada uno de estos elementos y resolvemos. 0 menos 5x cuadrada nos queda menos 5x cuadrada entre 5x cuadrada y porque el denominador no cambia. Podemos simplificar, sabemos que un número entre sí mismo da 1 y entonces esta expresión se reduce a menos 1 sobre y. Como podemos ver, solamente tenemos y en nuestro resultado, por lo tanto, esta sí es una función de y. Y si es una función de y, entonces podemos calcular el factor integrante. Para esta metodología de factor integrante, esta es la fórmula que vamos a usar. F de y va a ser igual a e elevado a la integral de p de y diferencial de y. Y si tenemos esa p de y, es nuestra función de y que ya encontramos y que en nuestro ejercicio vale menos 1 sobre y. Sustituimos entonces en nuestra fórmula, tenemos una integral de menos 1 sobre y diferencial de y. Podemos sacar el signo para poder integrar de una manera más fácil y ya que estamos listos para integrar, tenemos una integral que es por fórmula inmediata y en este caso la fórmula que usaríamos es la de du sobre u que nos da logaritmo natural de u. Entonces nos quedaría e a la menos logaritmo natural de y.
Como tenemos un signo menos, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Y las propiedades de los logaritmos dicen que si hay algo que está multiplicando a un logaritmo, este se puede expresar como un exponente. Entonces, podemos poner e elevado al logaritmo natural de y a la menos 1. Una vez que ya simplificamos de esta manera, bueno, pues tenemos que el logaritmo natural con e se pueden cancelar y se reduce y se simplifica nuestra expresión a y elevado a la menos 1. Sabemos que las potencias negativas indican división, entonces lo dejamos abajo pero con signo positivo y nos queda 1 sobre y. Y ese va a ser nuestro factor integrante. Aquí es importante aclarar que la y deberá ser diferente de 0 para que pertenezca al dominio. Paso 3. Multiplicar ambos lados de la igualdad por el factor integrante. Esta es la ecuación diferencial que tenemos al principio y que tenemos que resolver. Y la vamos a multiplicar por 1 sobre y, que es el factor integrante que encontramos en el paso anterior. Recuerden que como tenemos una fracción, multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre y, que multiplica a 5x cuadrada y diferencial de x, nos da 5x cuadrada y sobre y de x, más 1 sobre y por y diferencial de y, nos quedaría más y sobre y diferencial de y. Y esto va a ser igual a 1 sobre y por 0 va a ser igual a 0, ya que todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora podemos simplificar ya que tenemos y sobre y en este término y entonces nos quedaría 5x cuadrada diferencial de x. Más simplificamos el siguiente término porque también tenemos y sobre y nos quedaría diferencial de y esto va a ser igual a 0. Esta es la ecuación diferencial con la que vamos a estar trabajando porque el paso 4 consiste en aplicar la metodología de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, el paso 4, aplicar la metodología de las ecuaciones diferenciales exactas. Esta es la ecuación que encontramos. ¿Y cuál es esa metodología? Paso 1, verificar que sea una ecuación diferencial exacta. Recordemos que las exactas tienen esta forma, entonces ahora m cambió y nos quedaría como 5x cuadrada. Al derivar parcialmente m con respecto a y, vemos que no tenemos ninguna y, por lo tanto el 5x cuadrada es constante y derivada de una constante es 0. N es lo que multiplica la diferencial de y. En este caso, recordemos que aunque no lo estamos viendo, es 1, ya que hay un 1 que está multiplicando la diferencial de x. Ahora vamos a derivar parcialmente n con respecto a x. Como vemos, n no tiene ninguna x, por lo tanto es constante y derivada de una constante es 0. ¿Qué ocurrió? Pues que ahora la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, sí es exacta y vamos a seguir la metodología de las exactas. En el paso 2 de esta metodología dice que por definición fx es igual a m y fy es igual a n. Entonces nos quedaría que fx es igual a m, es en este caso 5x cuadrada, y que fy es igual a n. En este ejercicio vale 1. Paso 3. Integrar con respecto a x, dado que se seleccionó m. Si no recuerdan la metodología de las exactas, pueden ver algunos videos de los que ya están en el canal sobre la metodología de las exactas. Entonces, yo voy a integrar con respecto a x porque voy a seleccionar trabajar con m, pero también pueden elegir ustedes integrar con respecto a y seleccionar n. Entonces, fx es igual a m y esto era igual a 5x cuadrada. Entonces, vamos a integrar ambos lados de la igualdad y la expresión quedaría de esta manera. Entonces, si nosotros integramos la primera derivada, nos va a quedar la función. Y esto va a ser igual a integral de 5x cuadrada, pues es 5x cúbica sobre 3
más la constante de integración, que en este caso, como estamos integrando con respecto a x, entonces nuestra constante va a estar en función de y. Por eso lo vamos a escribir como más f de y. Paso 4. Derivando la ecuación anterior con respecto a y. Esto es porque yo seleccioné trabajar con m. Entonces, derivada de f con respecto a y, lo escribimos como f subíndice y. Esto va a ser igual. Derivada de 5x cúbica sobre 3. Como voy a derivar con respecto a y, todo esto es constante y derivada de una constante es 0. Por lo tanto, el 5x cúbica sobre 3 se canceló. Y finalmente, derivada de f de y va a ser f' de y. Una vez que ya derivamos, podemos resolver el paso 5 que consiste en igualar. Tenemos que fy es igual a f' de y, obtenida del paso 4, y tenemos que fy es igual a n y que esto es igual a 1, obtenido del paso 2 de la metodología de exactas. Una vez que igualamos, tenemos que f' de y es igual a 1. Ahora vamos a integrar con respecto a y. Integramos un lado de la igualdad, entonces tenemos que integrar el otro. En este caso, la integral de la primera derivada va a ser mi función f de y esto va a ser igual. Integral de diferencial de y va a ser igual a y más c. Y paso 7, vamos a sustituir el resultado anterior en la ecuación que se obtuvo en el paso 3 de la metodología de exactas. Y la ecuación decía 5x cúbica sobre 3 más f de y. Pero en el paso anterior descubrimos que f de y es igual a y más c. Entonces podemos sustituir esto y nos quedaría de esta forma. Ahora la c está sumando, puede pasar del otro lado de la igualdad restando, pero finalmente como es una constante y puede ser positiva o negativa, se expresa simplemente como c y nos queda que c es igual a 5x cúbica sobre 3 más y. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias.